Buenas. Poquito a poco, ¿eh? Ya va entrando gente. Gaspar, muy buenos días. Oh, a Abel y Nev también le hemos visto varias veces. Leo, hombre, Leo. Joder, pues en Argentina estaréis recién levantaditos. Para que no lo sepáis, mira, Leo Borraz, que está ahí, es una persona que se va a venir en octubre a España. Me parece que era octubre, cuando quedamos a hacer un internship de un mes con nosotros, con QTL. Es eh, nuestra segunda intervención a nivel internacional. Ya estuvo Diego Botaioli también un mes. Y ahora tener una persona de Argentina nos encanta. Ya va entrando bastante gente. Grande Dani. Dani Ortigosa tenía unas ganas tremendas de esta entrevista con Rodrigo Araya. Bueno, voy a ir poniendo WhatsApp también, que sé que hay gente que va contando. Bueno, voy a coger una cosa, que es un recuerdo que tengo de Rodrigo y se va a reír cuando lo vea. Bien, ya está entrando Rodrigo, qué grande. Bueno, se va Hola, hola, conectando. hola, hola, hola. Rodrigo, Buenas. ¿Cómo ¿me, estáis? ¿Cómo me están? escuchas bien? Te escucho perfecto. Para quiero ver si puedo subir esto un poco más. Ahí. Perfecto, listo. Rodrigo, ¿Cómo lo estamos? primero, muchísimas gracias. Buenos días, recién levantados por Argentina, ¿no? Me levanté hace un rato. Sí, me levanté y me di una ducha, pues. Domingo 6 de la mañana un poco duro. Estoy un poco Sí, sí. despeinado, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, amigo, por, De nada. por estar con nosotros. Qué bueno volverte a ver. Qué lindo volver a hablar. Sí, tío. Guillermo. Mira, te voy a enseñar una cosa porque tú solo sabes lo que significa esto. Sí. Y después tenés La... una gris, tenés otra también que te di yo que te regalé. Sí, 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 es cierto, la tengo de Athletes Performance, Tal cual. de la gris, esa la tengo con cariño ahí. Es una buena. Bueno, yo a Rodrigo, vamos a contar un poco cómo nos conocimos. Nos Dale. conocimos en el onboarding de Exos, los Exos Gangsta que éramos, con Carlos Bernardo, que estará también por aquí, Brian Walpole y Matthew, de Australia. Macho. Exacto. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención de Rodrigo es que es una persona súper sencilla, súper humilde, pero que tiene un gran bagaje y un gran conocimiento por detrás. Me llamó muchísimo la atención la cercanía, lo bien que me trataron. Claro, imaginaros allí mi situación, o sea, fue increíble. Actualmente, Rodrigo, eres consultor de Exos en la parte Sí. de fisioterapia y Y aparte también en la de, parte de entrenamiento. en la Las parte de dos entrenamiento. ahora. Oh, qué bueno, Las qué dos. bueno. Y también estás con FMS y SFMA en Latinoamérica. Por todo, sí, por todo Sudamérica, gracias a Dios confiaron en mí para poder propagar un poco lo que es lo que nosotros pregonamos, que es un poco el movimiento en el mundo, que la gente pueda entender lo que es moverse, o por lo menos los principios básicos de moverse. Y la verdad que está contento Sí, de que esté accesible para la gente. sí, no, desde luego que sí. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Cómo es la relación Mm, Exos-FMS como protocolo, no como empresas, ¿vale? Sino sistema de mm. trabajo Exos, sistema de trabajo FMS-SFMA. A ver, porque está bueno que preguntes eso, porque a veces la gente se confunde, por lo menos acá en Sudamérica, no sé en España con habla hispana, pero acá a Sí, veces se confunden y se creen que Exos es FMS o FMS es Exos, en realidad FMS es un sistema de evaluación, así como puede ser Qualimotus o así como puede ser cualquier sistema de evaluación en el mundo. Y lo que hizo Exos, yo digo siempre, o a veces lo dicen hasta ellos internamente, es empiezan a ver qué es lo mejor que hay en el mundo de cada cosa. Ellos crearon un sistema y van chupando de eso para ponerlo dentro de su sistema. Entonces vieron que el sistema de evaluación de FMS en su totalidad, más que todo entre FMS y SFMA, era muy bueno y funcionaba muy bien y le encajó perfecto para ellos, para la fisioterapia y para el performance. Y así es como empieza esa relación. O sea, Mark empieza a ver qué es lo mejor que hay
en entrenamiento de track and field, o ver qué es lo mejor que hay para tal o cual cosa de un sistema de performance o de rehabilitación como hizo su Falsoni en su época. Y eso lo que hicieron fue chupárselo y llevárselo ellos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y SFMA se incorpora también a Exos en alguna de las Sí, partes? en realidad antiguamente era lo que era el upper quarter y lower quarter, que era en realidad Correcto. algo que usaba mucho Anna Harman y Sue Falsoni, que fueron las que lo crearon. Que en realidad era el sistema, de vuelta, era el sistema de puntuación de FMS con muchos movimientos de Sharman Movement Impaired Systems. Entonces lo que hicieron es sacar muchos, dejar otros, y los que dejaron los rankearon. Y a partir de ahí lo que habían hecho en esa época era, con un grading system, era poner si tenías más afectada la cadera con el tronco con el tronco con el hombro y la cadera, con los miembros inferiores o miembros superiores, y ahí relacionaban una lógica de qué tenías que trabajar. Muy, muy parecido, llegaban a la misma conclusión que es FMA. ¿Y qué vieron? Que después mucha gente, cuando Ana se fue y cuando Su se fue, se dejó de usar porque no estaban formados. Entonces, ¿qué volvieron? Había muchos, como si dijeran, nosotros usamos SFMA y otros dos compañeros usan Lower Quarter, pero después los chicos que van entrando, ¿qué van haciendo? Van tomando formación con SFMA Claro. porque la formación de Lower Quarter no se usó más y así lo que hicieron directamente es que todo sea SFMA. Sí, yo tuve el placer de tener esas, yo creo que las últimas ediciones del Upper Quarter y Lower Sí. Quarter me parecieron unos cursos muy interesantes y luego para la gente que no conozcan, Ann Harman y Su Falsone, al que la deseamos que se recupere pronto también porque ha tenido Ujú. un problemilla de salud. Sí, Su tiene un libro increíble, es el Bridget sí, the Bridging Gap. the Gap. Que lo que ella Eso, muestra es un poco todo lo que es la parte que le dicen, no sé vos lo que pensás, pero para mí cuando yo escucho la palabra readaptación y escucho falta de información y enlatados, por más que a veces me piden para que hable en esos lugares, pero la verdad lo sí. pienso de esa manera, creo que ya un poco en el bagaje de experiencia que tenés es como enlatar un producto en realidad, pero lo que Sí. hizo Sue es poner toda la parte de performance de un lado y toda la parte de React de otro, y que en realidad el link se da de manera natural. No es que hay algo así mágico dando vuelta en el ambiente, tenés todas las fases de los procesos de rehabilitación y todas las de entrenamiento y se van solapando en un momento. Rodrigo, además, tú trabajas con tu propia instalación en Argentina. Sí, en Es lo que Argentina. yo... Ujú. Lo que hicimos, lo que hice en Argentina es, empecé hace mucho, cuando te conocí a vos, había hecho una empresa llamada Creep, Rehabilitación and Performance. Correcto. Esa empresa después la cerré y me asocié con otro fisioterapeuta, que es un chico que en realidad, fíjate lo que son las vueltas de la vida, él estudió en Italia fisioterapia. Él se fue a jugar al rugby en Italia y allá estudió fisioterapia. Cuando vuelve, lo mando a un médico para que esté conmigo, para que empecé a trabajar y a partir de ahí tenemos una buena relación y yo el año pasado había decidido o cerrarlo o venderlo, porque en realidad no tenía tiempo de tantos viajes que tenía, de todos los compromisos de consultoría, entonces por ahí no le había sentido y justo él me ofrece un lugar de 400 metros cuadrados para irnos como socio. Y le digo, la verdad que sí, le dije así, si vos respetás lo que yo hago a nivel profesional, Claro, es que es de lo eso. que a mí, que es lo que a mí me gusta también, digo, no hay ningún problema, pero bueno, está bueno porque sirve porque él tiene una visión más parecida a la nuestra de lo cómo se formó, nada que ver con lo que es acá. Entonces él es Mm. prácticamente algo de terapia manual y movimiento, algo de terapia manual y Sí, movimiento. Es sí. movimiento, movimiento, movimiento. Sí, yo creo que es el gran cambio que ha propuesto, porque claro, todo el mundo conoce la versión de Exos de performance, ¿no? Aparte es que es Sí, claro, Mark es muy visible en ese sí. sentido y luego, claro, la Combine ha dado, pero muy poca gente conoce el modelo de readaptación, ¿no? El From Ujú, Rehab to Perform sí. de Exos. A mí me gustaría que para la gente que no lo conozco le vieras un poco cuáles son las claves de ese modelo. Bien, es muy simple, en realidad es primero evaluar, como todo, o sea, tener información, no puedo hablar si no tengo datos. Y una vez que se evalúa, lo que se plantea es qué intervención es más efectiva dentro de lo que puedes hacer como algo invasivo, mínimamente invasivo, terapia manual, pero siempre focalizada al movimiento. Vas a ver, por ejemplo, uno de los que teníamos en Exos, que era Deep Tissue Massage, que hacía trabajo de tejido profundo, era bien, bien, como te puedo decir, compartimentalizado, decir, bueno, si necesitas tejido profundo,
vas a organizarlo como si yo fuera el profesional a cargo, organizo qué es lo que vas a hacer. Entonces, vas a ir con el de tejido profundo, vas a ir con la nutricionista y después vas a venir conmigo. Y lo que tenían, que es lo que estoy tratando muchas veces de replicar con una nutricionista acá, es ese trabajo en conjunto, que es el que lo hace. Y después de ahí automáticamente es cómo puedo empezar para hacerte mover. Con un trabajo de aislación, como puede ser una isometría, pero después cómo yo intervengo dentro de lo que son patrones de miembros superiores, patrones de miembro inferior, patrones de rolido, que hacen que puedas maximizar ese proceso de... Ahí está el gap, donde no perdés el tiempo en quedarte en una articulación aislada, sino trabajar sobre todo el ser humano, sobre toda esa persona. Entonces vos decís, bueno, estoy atacando, como ejemplo ayer yo tenía un jugador de básquet profesional, estoy atacando el tendón de Aquiles, bien, hicieron su parte, estuve con la nutricionista, que hablamos juntos, y a partir de ahí yo ya armo un plan de trabajo, que ese plan de trabajo pasa por 3 estadios siempre: aislación, inervación, integración, y después los patrones básicos de movimiento. Eso es como realmente es la rehabilitación hoy en día, que si vos te pones a fijar y lo desmenuzás, en realidad son patrones de movimiento. Sí. Digamos, del momento que se baja de la camilla, lo debería poder hacer cualquier persona. Si no tiene dolor, es sine qua non para cualquier profesional que esté formado y que tenga el conocimiento y que sepa dónde está y a dónde querés ir, qué es lo que tenés que armar. Sí, desde Después, luego que es una visión que yo cuando la conocí me cambió mucho la cabeza, sobre todo porque, bueno, ya te cambia la visión en cuanto al entrenamiento, pero claro, en la rehabilitación estábamos muy acostumbrados a que la estructura y la lesión mandaban el proceso. Y claro, totalmente. ahora nos cambia a decir, no, 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 la estructura y la lesión son parte, pero el proceso lo manda algo más complejo, que es el movimiento. Exacto, exacto, digamos, la estructura de la lesión te marcan por ahí los tiempos biológicos, pero el tiempo del rendimiento del ser humano no debería ser socavado por la estructura que está recuperándose de una lesión, que está volviendo biológicamente a una lesión. Porque vos lo sabes muy bien, hay un montón de cuestiones que pasan a nivel del sistema nervioso central y a nivel de los input motores, de los patrones que lo podés aprovechar para beneficio, justamente Sí, para beneficio de esa estructura que quiere mejorar. Y muchas sí. veces lo que pasa es que se deja la estructura de lado y se la espera biológicamente y perdés muchísimo tiempo en mejorar otras cosas que las podrías estar mejorando en todo tiempo, todo momento. Sí, una de las preguntas que mucha gente se hace cuando hablamos de la descripción de los modelos tan sistematizados del movimiento, la Ujú. gente entiende que, claro, patrones de movimiento igual rendimiento deportivo. Pero no, estamos hablando de gente también, una Normal. mamá con su niño o un problema de dolor de espalda en un oficinista. Estamos hablando al final de lo De, mismo. a ver, porque los patrones de movimiento son sine qua non de un desarrollo de un ser humano. Se evoluciona cuando creces de un bebé a un adolescente y de un adolescente a un adulto, sea que esa persona en alguno de esos caminos se haya direccionado hacia performance, o sea que sea un oficinista. De hecho, es muy cómico ver siempre un oficinista cómo quiere hacer una sentadilla el primer día, o cómo lo ves cuando lo Claro, evaluás, que en realidad está haciéndote el gesto de sentarse en una silla sí, porque hay algo que lo está frenando neurológicamente, que es sí. la silla, para que él se acondicione, como dice siempre Stuart McGill, de constraint. El constraint es la silla. Entonces, lo que te muestra es el patrón que tiene por siendo sedentario. Entonces, es el movimiento motor o el movimiento de desarrollo neurológico motor es sine qua non del ser humano. Después que ese ser humano dedica a hacer salto en alto, salto en largo o jugador de NFL, lo ha hecho. La gran diferencia que hay en Estados Unidos con lo que es Sudamérica y no sé, España, es que allá se incorpora el movimiento atlético a edades tempranas. Entonces los chicos salen con ese bagaje de que acá nadie te enseña a correr, nadie te enseña a hacer una buena sentadilla o un buen peso muerto. Y esas son las disfunciones que nosotros vemos después en nuestros oficinistas. Ya lo que tienen Estados Unidos, el problema que tienen es que después son muy sedentarios cuando dejan la actividad. Sí, Digamos, tienen ese problema. El que después está como la brecha, como he visto en China. O sea, que el que hace actividad se dedica al deporte profesional y después tiene el otro que no hacen prácticamente nada. sí, sí, no, a ver, en este sentido nuestro país trata de ir cambiando esa mentalidad a, ojo, hay que ir analizando un poco más qué ocurre con el desarrollo temprano, con el desarrollo final, lo que pasa que, bueno, las mentalidades, ya sabes, los latinos somos muy parecidos en mentalidad Sí. y eso, si quieres, hablamos. Y otro día has mencionado a China, yo recuerdo la presentación que nos hiciste en Phoenix con tu trabajo. Hubo tres cosas que me llamó mucho la atención y que también hablando con Jordi Escura, que está ahora mismo en China también, Ah, mira, mira. me los comentó.
La primera me dijo es el carácter que ellos tienen de tradición en cuanto a la sistemática del entrenamiento. Ujú, La segunda, que esa misma tradición muchas veces choca con el material que ellos tienen para entrenar. ujú. Y luego la tercera, que es un país de contrastes, ¿no? En ese sentido. Y claro, cuando tú estuviste en Shanghai, ¿verdad? Sí, Es sí. exacto. Yo estuve en el Shanghai Sport Institute of Sports, que es parte del Comité Olímpico, es como decir, es como una subsidiaria del Comité Olímpico. A mí me tocó estar en lo que es el parque acuático, que es Lucho, que es a 45 minutos afuera de la capital, en realidad es dentro de Shanghái, pero es a 45 minutos, y eran todos los deportes de agua. Me había tocado nado sincronizado, waterpolo femenino y masculino, nado, todos los deportes de agua, de kayak, piragua, y aparte fútbol, badminton, vóley y tenis de mesa. Y lo que se ve es que el mejor de los mundos es cuando ellos que son específicos de técnica, ellos desarrollan todos de lo que nosotros hablamos de la pirámide de performance y de movimiento y destreza. Bueno, ellos desarrollan todo a partir de la destreza. Son técnicamente exquisitos, por eso vemos que son muy buenos en deportes que dependen mucho de la técnica. Pero lo que no tienen, que es lo que nosotros les venimos a aportar desde el mundo occidental, es esa regulación de cargas. Para ellos todo es siempre máximo. Para ellos todo es cómo puedo ser más fuerte, cómo puedo ser más potente, y cuando le preguntas te dicen me falta fuerza, y en realidad esa fuerza y potencia que ellos ya la tienen, porque la han trabajado de alguna manera, la van perdiendo porque siempre, nunca tienen semanas de deload, siempre es subir, 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 y después la nutrición que tenía que era malísima. Entonces cuando se empezó a ajustar otra de las variables, que era recuperación, que para ellos recuperar era mala palabra, se empezó a mejorar la nutrición y se empezó a mejorar lo que era la graduación y la secuencia de cargas, ahí donde empezaron a mejorar muchísimo más de lo que estaban, porque por cultura ellos es siempre tener que ser los mejores por una cuestión política de Estado, ¿bien? Por una cuestión cultural, ellos son perfeccionistas, y cuando metías esos dos era una bomba de tiempo, entonces no entendían decirle, no, no, mira, acá hay que hacer un deload, o acá hay que bajar las cargas, o hay que mejorar un poco en la técnica. Por ejemplo, lo que yo veía mucho en el agua es que se le exigía mucho en la técnica, y la técnica era mala porque pasabas de un medio desgravitado a gravitado. Y en el afán de querer repetir, querían repetir el hecho de hacer un movimiento como alguien que estaba jugando al fútbol, que trabaja todo el tiempo parado. Y por ahí pecaban en pequeñas correcciones que, bueno, cuando había coaches americanos era muy fácil, cuando había coaches que eran chinos era muy difícil, porque es como que la cultura china, voy a decir, en ciertos niveles es: yo coach, hice esto, vos coacheado, vas a tener que hacer lo mismo que hice yo. Tenía muy poco de bagaje que ahora sí se está introduciendo. A lo mejor Jordi te lo dijo, es decir, ya un poco más del concepto occidental de poder entender cómo desarrollar un patrón de sentadilla, de squat, y no es hacerlo porque lo has visto, porque ellos tienen movilidad, pero lo que les falta a veces es estabilidad y fuerza relativa al patrón que estén haciendo. Sí, no, no, a ver, hay una pequeña diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Jordi viene desde el fútbol a lo mejor está más occidentalizado porque ellos no son tan buenos Claro, en este, pero claro, me estás hablando de badminton, natación sincronizada y deportes de agua donde China de por sí es una potencia mundial total y exact- absolutamente. Entonces, claro, exactamente. a mí lo que también me llamó la atención de esa presentación es que, claro, es que son todos los millones del mundo, es decir, están allí. Si tú no aguantas, viene otro por detrás. Viene otro, exactamente. Y lo que ellos podían darse el lujo, o se querían seguir dándose el lujo, era decir, bueno, no estás vos, hay otro por detrás. Me tocó trabajar con uno de los top 10 de tenis de mesa, me acuerdo que les conté a Joder, ustedes, y era un chico que lo querían operar por problemas de rodilla, que de hecho tenía un problema que podía ser operable, pero que básicamente podía ser de forma conservadora. Y la verdad que fue un caso que yo siempre digo, pero fue un éxito, ¿no? No fue nada del otro mundo, era trabajar bien los patrones de movimiento, era aislarlo, si querés decir, con DNS, con algún sistema o método que incorporábamos en el sistema Exos, y la verdad que el chico anduvo bárbaro, pero si no, para ello era rápidamente cirugía, y si no funciona, descarte. Es un sistema muy, duro. no sí, muy duro, es muy, muy duro, es muy sanguinario, o sea, el que no sirve, afuera. Y me pasó con jugadoras de fútbol y con jugadores de fútbol. Es muy triste ver porque pierden ellos. De hecho, creo que se empezaron a dar cuenta porque pierden muchos talentos. Si bien tienen muchos talentos, también pierden muchos talentos. Y se empezaron a dar cuenta de eso en alguna medida. No sé en dónde habrán hecho el clic, porque siempre hay un clic, pero no creo que esa bisagra les ha hecho incorporar mucho al mundo occidental.
con Exos, con Altis, con... ¿quién más está allá? Bueno, hay un montón de gente que está allá trabajando. Ya ahora cuando yo fui, era recién comenzaban, hacían 5 años, y ahora, bueno, hay de todo, muchísima gente occidental que va para allá. Sí, desde luego que claro, ellos habrán tenido ese cambio. Me consta, cuando estuvimos en Phoenix, además coincidimos con atletas chinos que estaban allí Claro, preparándose con la claro. gente de Altis, que por cierto mañana tenemos a Stuart Macmillan, que vamos Wow. a entrevistarle, es un crack también. Y sí, yo conocía eso y cuando estuve hablando con Brent Calloway también, por la oportunidad que desde eso se me dio para ir, justo cuando tú salías es cuando Brent contactó conmigo y fue increíble. Sobre ese tema, claro, venimos de una mentalidad, tú vienes de una mentalidad, tú unos procesos muy sistematizados, ellos vienen de vamos a repetir, 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 claro. ¿Cómo conseguimos encajar la pieza? Sobre todo a nivel fisioterapia, porque claro, estamos hablando de un país donde la medicina se mueve entre dos cosas, tal como comentaste tú. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos encajar una fisioterapia tan sistematizada y además basada en el movimiento, no tanto en la camilla, con un sistema tradicional de trabajo muy estructural, con unas tradiciones y unas creencias muy arraigadas? Mira, muy complejo fue porque en realidad a veces llegaban chicos después de 2 semanas donde vos preguntabas qué pasaba y no te decían nada, y por ese chico eran 2 semanas que estaba tirado en la calle, en su hogar o ahí dentro del centro de rendimiento. Y lo que se veía fue muy loco porque muchos trabajaban con medicina tradicional china, que era acupuntura, el cupping chino, o lo que son las cremas que ellos preparan como medicina tradicional china, y era estar haciendo ese efecto, o sea, era totalmente pasivo. Era lo mismo que pasaba en ultrasonido, que de hecho pasaba en ultrasonido, era todo lo que era pasivo lo hacían. Claro, pero eran 2 semanas que no hacían nada, o hacían eso, que para mí es lo mismo que la nada misma, y después de golpe los paraban y le hacían hacer cosas. Entonces ahí es donde empiezan a ver, claro, ellos pasaban de algo pasivo a hacer un poquito, a ya meterte de vuelta en la cancha. Y había muchísimos que ¡Buah! residuaban, obviamente no estaban recuperados, o los veía que andaban rengueando, porque yo he visto chicos rengueando, lo he visto con muleta y después las 2 semanas lo veía rengueando caminar. Eh, y creo que ahí fue un poco el cambio que se empezaron a dar cuenta de que había algo diferente. ¿Por qué? Porque mucho, como decís vos, empezaron más deportistas, más como si te dijera que mandaban a operar a Estados Unidos y que hacían 2 semanas de rehabilitación en Estados Unidos y después volvían para, para China, empezaron a ver otras cosas. Entonces empezaron a ver, decir, bueno, Claro, para este profesional traigámoslo para China. Y ahí claro, donde fue el cambio. Y ahí donde, por sí. ejemplo, yo vi cuando estaba el Shanghai SIPG, que estaba justo Goran Eriksson, ellos tenían todos fisioterapeutas de afuera, preparadores físicos de afuera y alguno que ayudaba y traducía en esa época. Y ahí es donde Joder, se veía la diferencia. ahí estamos hablando de una de las potencias mundiales del deporte. Qué bueno, o sea, la parte buena es, siendo potencia mundial, con la cantidad de materia prima que tenemos, sois capaces incluso de dar ese cambio. Y nosotros, Sí, por ejemplo, en otros países más pequeños, a veces cuesta, ¿verdad?, introducir ese cambio, porque tu experiencia sí, en Latinoamérica también es un poco así. Cuesta sí. también cambiar. Cuesta mucho porque es un problema cultural y los problemas culturales son los más difíciles de desarraigar en cualquier profesión, en cualquier orden de la vida. Es como decir, no salgan porque no saliendo prevenís de que no pase el coronavirus. Y culturalmente en Sudamérica la gente sale como loca el otro día en Argentina. Entonces son cuestiones culturales que avasallan el conocimiento y cuando la cultura está por encima del conocimiento, tenés toda la de perder. Es cuando alguien se da ¡Wow! cuenta, claro, es cuando alguien se da cuenta y en ese clic dentro de lo que es algo sociológico y dentro de lo que es performance, vos te das cuenta que puede haber algo mejor. Pero inclusive hasta culturalmente me ha pasado en otro proyecto que tuvimos con fútbol, que en fútbol yo lo veía muchísimo, que es querer tirarte en la camilla. Y si está bien, necesitas un masaje, que está bárbaro, estamos todos de acuerdo, que genera un cambio a nivel Claro, claro, cerebral, a claro. nivel de sistema nervioso autónomo, pero no todas las soluciones esa. Y teníamos ciertas discusiones con jugadores, decir, escuchame, vos tenés un desgarro. Desgarro necesitas estar haciendo electroterapia todos los días 1 hora. Aprovechemos esa hora para ir a hacer algo. Obviamente, después del dolor hacemos una intervención, pero aprovechemos para moverte. Y fue toda una lucha y bueno, de a poco se instauró un modelo en un mix, pero te lo puedo decir como un cambio cultural, en cambio en rugby, que también me ha tocado trabajar, la verdad que al revés, es totalmente mucho más proactivo y de vuelta, son culturas dentro de la cultura total de la sociedad que te Hmm. permiten ser más proactivo o no,
y donde automáticamente ves los cambios. Con este chico jugador de básquet prácticamente no hice nada en camilla con una lesión que tenía de Aquiles. Entonces, también va dentro de las diferentes culturas que vos tengas y de las diferentes idiosincrasias en deportes. Claro, y a nivel internacional se junta la cultura del país con la cultura del jugador, con la cultura y las creencias del entrenador. En ocasiones no son lo mismo. Y entonces hay que jugar con todo eso para crear un camino común. A veces el entrenador te dice esto no sirve. Hay veces que a mí me tocó la suerte del buy-in que tanto habla Brett Bartolomeo. Me ha tocado, por el trabajo que nosotros hacíamos, tener un buy-in muy bueno de los head coach, o sea, de los técnicos, como dicen, o de los managers. Sí. La verdad, en eso se genera una sinergia entre lo que es preparación física, fisioterapeuta, head coach y staff, que hace que todo funcione y que una persona pueda volver en tiempo, en forma, se lo cuide, se coma. Y la verdad que cuando pasa eso está bárbaro, porque ves cómo todo funciona sistematizado, como dice Fergus Connolly, funciona todo, ese engrama está funcionando y ves un reloj funcionando perfecto, que es lo más difícil a veces de lograr, porque el head coach es el que marca el camino. Querramos o no, el head coach es el que viene y te dice, la verdad esto no me sirve, a mí esto no me gusta, y ahí se te va toda la mierda, ahí donde vos tenés que decir, bueno, me quedo y espero a que venga otro coach, o parto para otro lado. Sí, no, muchas veces cuando hablamos de la toma de decisiones en la rehabilitación, como dice mi amigo José Lu, no nos engañemos. El head coach dice, yo quiero a este tío en el campo mañana. Me da igual como lo que tengáis que hacerle, pero mañana tiene que estar en el campo, ¿verdad? Lo único que nosotros hacíamos, y yo sigo haciendo hasta el día de hoy, es poner como si te dijera, bueno, tenés que tomar esta medicación, estos son los riesgos, estos son los beneficios. Esto es lo que puede pasar, esto para lo que está. Después, a ver, yo lo que hago es tomo mucho los modelos de recursos humanos, es decir, bueno, te doy toda la información, porque vos como head coach necesitas la mayor información posible para la toma de decisión. Y a partir de ahí, yo digo, bueno, hasta acá llego, porque yo no soy el que va a dirigir el partido o el que está a cargo de esos 30. Si bien estoy a cargo, pero de otro punto de vista, él está a cargo en un nivel de responsabilidad mayor. Sí. Por ende, digamos, está bueno cuando se acumula de esa manera y no cuando te dicen, yo lo necesito para acá, me importa tres carajos, y lo quiero. Y vos decís, bueno, estos son los tiempos biológicos, me ha pasado, acá están, estos son los riesgos, le ha pasado al Lob yo lo sé off the record, con Alemania. Sí, bueno, a ver, has mencionado dos deportes en los que además la participación de Exos fue clara, que fueron fútbol con Alemania. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a Marc en San Diego, oye, ¿cómo fue esto? Y la verdad que me dijo, metiendo en la frase de Marc, ¿no? El mínimo intervención con el máximo efecto. Pero claro, en Argentina el rugby cambió radicalmente. En Argentina fue hermoso lo que pasó. Porque, a ver, esto por ahí no lo saben mucho, pero es como que vos tengas la mejor raza de perros y la lleves a la mejor peluquería y le des la mejor nutrición y los pongas en un lugar donde puedan correr en un pasto lindo. Era más que obvio que el resultado iba a ser perfecto. Lo que cambió fue el paradigma en Argentina. ¡Qué bueno! Fue el paradigma de ver que se podía hacer de otra manera todas las cosas. Porque no todos, porque sí vino Exos, pero vos pensás que Exos viene como Exos fue a China. Y la cultura y la idiosincrasia de Argentina en esa época era totalmente diferente. Era solamente fisiología basado en las áreas funcionales. Sí, es cierto. No era calidad de movimiento. No era entender cómo trabajaban los sistemas DSD. No era saber que hacer movement prep o preparación del movimiento terminaba en una relación con las destrezas de movimiento, con habilidades cerradas y abiertas para el rugby. No existía eso acá. Entonces fue un choque muy fuerte para los preparadores físicos que estaban acá en Sudamérica. Porque ahora es todo lindo, digamos, en Europa se conoce, en Sudamérica se conoce, Exos bla bla bla, a todos les gusta, muchos lo hacen, a otros no les gusta. Pero en esa época, hasta cuando fueron la primera vez a entrenar a Pensacola. A Pensacola, como decían, que en realidad era Gulf Breeze, Pensacola es la ciudad, Gulf Breeze es la isla, se iban a la islita que estaba enfrente. Tuvimos jugadores lesionados que no entendían, que despotricaban, que eso no lo saben, pero después cuando empezaron a ver los resultados, ahí dijeron, wow, acá hay algo que a mí me está haciendo hacer un despuntar físicamente y me sirve para un deporte que, como me dice el head coach con el que trabajo ahora, el 50% sabe el que es rugby
y el otro 50 sabe que es físico. Me encantó y me dijo algo. Mi sistema de juego se basa en que el jugador esté bien entrenado. Si no, yo no ¡Qué puedo desarrollar mi bueno! sistema. O sea, Qué... él te dice, el sistema de juego pueden ser varios. El sistema de juego, por lo que yo tengo de jugadores y de destreza, puedo llegar a lograr eso. Pero para lograr eso necesito que físicamente estén el otro 50% que necesito. Si no, no, tengo que cambiar, tengo que crear otro sistema de juego. Si con estos jugadores, con otros jugadores tendría otro. Y la verdad que yo me quedé, wow. No, Porque que un técnico te diga eso, vos decís, yo, bueno, yo ahora mismo me he quedado un poco, estaba intentando analizar un poco en qué situaciones, sí que es cierto que algunos entrenadores atribuyen un poco al decir, a ver, yo tengo unas ideas de juego, pero si realmente no tengo a los jugadores preparados para esas ideas de juego, mis ideas se van al carajo, ¿no? voy a Y morir además, rápido. claro, es que además no podemos comparar tampoco, por ejemplo, un deporte en el que el físico tiene importancia hasta cierto punto, como es el fútbol, donde el rugby, donde el físico es determinante en algunas ocasiones para Eso es lo que me determinadas dijo él. posiciones, ¿no? O sea, es decir, Para todo. Es lo que me dijo él. Digamos, físicamente yo sé que es el 50% del deporte por ahí. Entonces me dijo, puedo tener un buen jugador, pero si físicamente no puede chocar, no puede levantarse rápido del piso y no puede acelerar rápido y no puede estar fuerte en el choque, no me sirve. además es Entonces, que no solo como acciones separadas, no es chocar, no es levantarse rápido, es que es chocar, levantarse rápido y volver a acelerar. O sea, yo creo que es un poco la diferencia que hay entre el rugby a nivel conceptualmente físico, que para mí es el deporte más completo, junto con el fútbol americano, que son dos deportes en los que pueden compartir esa necesidad, y diferencia, por ejemplo, con otros deportes donde el contacto es casual, pero no es una acción de juego, como pueda ser el fútbol o como pueda ser el balonmano. exactamente, el contacto en el otro es parte del juego. En este es el juego. Es el O juego, sea, es que... es el juego. El juego es contact, todo el tiempo es contact. Hmm, Entonces, contact y cómo aceleras. Es contact y cómo te levantas. Y es contact, que el contact que yo digo, cada vez que vos haces un contact, es como que chocaras con arena porque te absorbe energía. hmm, Entonces, cada contact es cómo repones vos tu sistema, cómo hmm, tu masa muscular puede absorberlo y cómo tu cabeza puede reaccionar a eso. Y hmm. para mí es uno, como vos decís, para mí es uno de los deportes más completos que he podido llegar a ver. El otro deporte que vi que es completo pero no tiene nada que ver con contacto, es nado sincronizado. Fue el deporte que más me llamó la atención cuando tuve que trabajarlo, porque esos seres humanos entrenan 5 turnos, es una locura lo que entrenan. En lo que es volumen es superior a todo lo que podemos llegar a haber visto. En lo que es técnico es superior. Ahora, el deporte hermoso para mí es el rugby, como vos decís, o fútbol americano, pues son deportes que tienen para un entrenador o para un rehabilitador, tiene todos los condimentos, es como un chef, digamos, venir y tener todas las cosas para cocinar. Sí, sí, eso lo he hablado yo también muchas veces con mis compañeros. Si hay un deporte que realmente te exige una globalidad tremenda y a su vez una especificidad dentro del cuerpo técnico de preparadores físicos, es el rugby. Es que no podemos, que un preparador físico que está en el rugby no puede dejar de controlar de muchas, no puede llegar a especializarse tanto dejando otras cosas de controlar, porque si no, es inviable, o sea, No, es muy no. complejo. Hoy por hoy, lo que es Sansar, lo que son los países del sur, ya en Australia mucho, tienen hasta un coach de track and field. O sea, tienen coach que te enseñan a entrenar velocidad. Así como tenés el coach de line, el coach de scrum, el coach de defensa, el coach de ataque, tenés un coach que es el coach que te enseña a acelerar, a hacer cambios de direcciones. Todo lo que es técnica te lo está enseñando un coach específico de eso en los países de Nueva Zelanda y Australia. No Mm. tanto en Sudamérica. Yo lo incorporé este año, que ya los chicos lo habían hecho el año pasado con 2 coaches, que uno había hecho Exos 1 y Exos 2, que la verdad que han hecho un lindo trabajo. Y yo este año cuando lo agarré lo maximicé y lo volví automáticamente locos. Mm. Y, Rodrigo, teniendo en cuenta que tú has tenido experiencia en multideporte, ¿por Ujú. qué en el rugby es tan sencillo de entender eso? Sencillo, ¿vale? Es decir, si la comunicación es Sí, buena. Pero pongamos a vos, es decir, tú comunicas esto en un equipo de rugby, un equipo de NFL, un equipo de fútbol o un equipo de sí. balonmano. ¿Cuál es la diferencia en el mensaje que tendríamos que dar para que la gente lo entendiera del mismo modo que el rugby, que yo creo que ha evolucionado muchísimo? En los últimos años creo que es el deporte que a nivel preparación física para mí más ha evolucionado y Sí. más se está adaptando. No se perciba ese mensaje tanto, por ejemplo, en fútbol, donde ese trabajo técnico es tan sumamente decir, ostras, enseñar a correr a un futbolista, ¿estamos locos?
Me estás haciendo perder tiempo. Dame la pelota. Sí, Dame la exacto. pelota. Yo creo que el clic en el fútbol va a empezar a ser a partir de lo que hizo un poco Sexos, pero son los cambios culturales que se tienen que empezar a dar en el fútbol en edades tempranas. En el rugby, en edad temprana, tampoco te das cuenta, porque cuando sos un M15, un M14, estás jugando, por ahí te enseñan un poco ahora, pero lo que te das cuenta que como en otros estándares ya estás mejorando, no te queda otra que ir para ahí. Yo siempre digo, el tsunami te agarra bien parado, mal parado y te lleva puesto. La ola de conocimiento te agarra bien parado, mal parado. Entonces, como en el rugby ya empezaron a haber cambios, empezó a generar este movimiento por necesidad, tenés que prepararte, porque hay alguien que lo va a hacer y te va a pasar por arriba y estás dando ventaja deportiva. Mm, Porque está la técnica también, está la destreza arriba, la madre, la destreza de la pelota, la destreza técnica. Pero vos sabés que es un deporte que físicamente podés compensarlo. mm, Entonces ahí donde vas. En el básquet es muy parecido, porque el mm. básquet, que es un deporte de gigantes, digamos, es un deporte cuando vos vas a marcar o cuando tenés que hacer transiciones, que a mí me ha tocado aprender mucho ahora con este jugador de básquet, es un deporte que es físico, no es de contacto, pero si físicamente no estás bien y si no te recuperás bien para el back-to-back o para los partidos que tenés durante semana, con los viajes en los playoffs, que es jugar cada 3 días, recuperación, uno de los pilares que nosotros sabemos que es Sí, importantísimo, ahí es donde empezás a ver que si vos tenés buena técnica, tu capacidad de perder más o menos energía, o sea, sos energéticamente más efectivo, no desde el punto de vista de los sistemas energéticos, sino la energía que vos utilizás para recuperarte y cómo te recuperás, mejorás. En el fútbol, como todavía se depende mucho y exclusivamente de las destrezas, y es un trabajo en el cual, no como en el rugby, que si dejas un espacio, te pasan y te marcan un try, si cometés un error es un try, eso lo ha visto con los Pumas y Nueva Zelanda. sí. En el básquet son cuatro o cinco, son los 5 jugadores y no salís de ahí. O sea, algo que te pasa y ya quedás con espacios abiertos. En el fútbol todavía eso no pasa, entonces no se marca tanto la diferencia. Pero vos y yo sabemos que la Mm. diferencia se marcó en la final entre Alemania y Argentina, donde Totalmente. corrió en total como si hubiesen tenido un hombre más. Entonces ya se empieza a marcar. Si vos ves cómo juega el Liverpool, ya se empieza a marcar. Entonces automáticamente está entrando. Lo que Mm. no hace todavía chip es en los jugadores, Sí, donde el jugador todavía tiene la idiosincrasia de que todo lo puede suplementar con destreza. Y hoy por hoy ya se sabe que no solamente las destrezas, vos y yo lo sabemos, es en los jugadores. Y ahora te voy a mm, contar una intimidad. Es ahí un jugador que ustedes tienen en Madrid, que se llama Renan Lodi, ¿bien? Que se adaptó así. ¿Y por qué se adaptó así al modelo de Simeone? Porque él entrenaba de una manera que no es la misma que entrena, obviamente, en Atlético de Madrid, pero lo que resultó muy fácil, porque ella tenía todos los patrones aprendidos. Es claro. un chico que yo entrené, por eso lo puedo Tenía, decir. tenía educación ya sobre ese movimiento. 100%, 100%. Él sabía automáticamente lo que hacíamos y sabía cómo hacerlo, porque lo empezó a hacer 3 o 4 años antes de lo que ustedes ven ahora. Entonces él ya el registro lo tiene. Sí. Lo pulimos, lo pulimos y lo pulimos y lo pulimos. Me tocó pulirlo a mí. No, y además yo conozco, quiero decir, tú sabes perfectamente que Mm. conozco de buena mano lo que estás hablando y es algo que me llama la atención. Y hemos hablado de cómo los sistemas se adaptan entre un profesional y una persona amateur, vamos a decir, ¿no? Entre ese alto rendimiento. Ujú. Pero claro, tú ahora has mencionado una cosa y aquí hay dos personas a las que les va a encantar esta pregunta. Es que tendríamos que empezar a pensar, claro, siempre nosotros vamos, cuando hablamos de deporte, hablamos de élite, ¿no? Vamos a los Pumas, vamos a Messi, vamos Ujú. a los top. Pero claro, se nos olvida algo, y es que el sistema, ¿dónde empieza? Empieza en la base, empieza con los niños. Y Claro, ahí es donde está la clave. exacto. Y ahora hay otro paradigma, es que, bueno, los niños se adaptan, son organismos, lo importante es, pero no, tenemos que tener una guía sobre ese desarrollo fundamental del movimiento. Es algo que, mira, justo el otro día hice una videollamada por Zoom interna con una gente de uno de los colegios más importantes de Chile, que yo no sabía, se caracteriza por sacar buenos deportistas. Y me preguntaban cómo podemos evaluar a través del crecimiento. Y digo, es muy simple, o sea, cuando son chicos evalúan si puede gatear para adelante, para atrás, si puede rolar de un lado del otro, como si mezcláramos BoomNat con DNS con FMS. No pongan a los 4 años, no te va a hacer un deep squat a los 4 años, pero sí en el crecimiento, así le digo, cómo se evalúa
el percentil de crecimiento, como se evalúa el conocimiento, se puede evaluar el movimiento, empiecen a evaluarlo a los 7 8 años, pero antes hagan ese mix. Entonces, vos sí tenés que saber, digamos, todos tendríamos que saber que se puede estimular desde chicos, de que se puede trabajar desde chicos hasta jugando, pero se puede trabajar patrones de movimiento. Y lo que pasa, lo que hacemos nosotros, en realidad es reestimular ese patrón de movimiento que ontogenéticamente lo tenés, pero que lo fuiste perdiendo a través de la vida porque trabajaste en especificidad del deporte, no en especificidad de todos los patrones de movimiento, sino que te ganó la pelota, como si te digo, te gana la pelota a lo que vos tendrías que hacer. Y en realidad no es uno y otro, no es una competencia, siempre digo. Ahí, es que esa es la clave. Es mixturarlo, es una ensalada. Una ensalada no le pones más vinagre y malo. No, la condimentás para que quede rica. Vos Sí. jugás con esos condimentos. Y a veces pasa, y yo le digo a mis jugadores, digo, porque estemos 3 semanas trabajando esto y te digo, olvídate de la pelota, bueno, te vas a olvidar de jugar al fútbol, al rugby, al hockey, Es al que vóley. ese parece el miedo, ¿no? No sé si fue Mark o Nick, uno de los dos me dijo, cuando no tienes tiempo, no lo pierdas. A veces la pelota nos hace todo con la pelota, todo con la pelota. Y cuando digo la pelota no es pelota de fútbol, es todo con la No. raqueta, todo con el balón de rugby, todo con el implemento específico. Es decir, todo el rato especificidad no nos deja trabajar algunas cosas que tenemos que tener cuenta. Uy, eso es algo que me vuelve loco. Ahora, perdón, porque por ahí fui a España el año pasado y Sí. me contaban eso y yo digo, pero no tiene sentido. O sea, ¿qué le vas a ganar a un ser humano que viene jugando a la pelota como Messi, de los 8 años? Porque le saques la pelota 3 semanas y aproveches esas 3 semanas para generar carga duda crónica, para generar buenos estímulos, para que genere buena mecánica, para que esa persona pueda tener esa experiencia a partir de ese movimiento que no la tuvo en su vida, porque obviamente a los 8 años vino jugando a la pelota. Entonces vos cuando decís eso, viste, te miran a veces con cara rara los jugadores, pero después viene la vuelta, después cuando se sienten más fuertes, que me pasó con un jugador de selección nacional, y van al choque y te dice, esto es palabra del club, voy al choque y siento que mi rival vuela, porque era uno que jugaba en la mitad de la cancha, ahí empiezan a entender el modelo, ahí empiezan a entender, pero no son todos así. Entonces, a No. veces lo que cuesta es eso. Cuando vas con uno que es líder y que le gusta y que lo hace, bárbaro. Y después, como decías vos, la mejor edad, David, donde atacar esto es M14, M15, M16, porque ahí ellos están buscando todo, básquet, Sí, vóley, hockey, tenis, ahí están buscando todos porque ahí vos estás construyendo tu futuro. Lo ya que se pasa ven. generalmente, claro, lo que pasa, ¿a qué le va a decir un jugador que gana 10 millones por año o 20 millones por año? Decir, te quiero cambiar esto, que encima está mal coachado, porque si nosotros vos y yo sabemos que si decimos quiero cambiar esto, es rechazo. Si querés mejorarlo, capaz que te dicen que sí. Entonces, la edad temprana es donde ellos buscan todo porque es donde saben que se están formando para ser profesionales y poder vivir de eso. Ahí está la clave. La clave Sí, está ahí. como tú dices, tú has hecho una serie de confesiones, yo hoy te voy a hacer una a ti y a todos. Mm, En noviembre tuve el placer de estar en formación con el Fútbol Club ya lo sé. Barcelona y me Después me llamó... vas a tener que contar eso por privado. Sí, jo, menudo jardín, ¿verdad? Ostras, menudo barro. Bueno, digamos que el Barcelona es un club grandísimo, grandísimo. Ujú. No solo a nivel idealizado, sino a nivel estructural. Y a mí me encantó la experiencia que tuve, fue súper enriquecedora a todos los niveles. Pero claro, has nombrado a Messi y claro, es una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ¿no? Y que decía la gente, cuando un club tan grande como el Barcelona, imagínate, adopta una filosofía de trabajo, arrastra. O sea, es increíble el hecho de que tira tanto hacia que la gente diga, no, si lo está haciendo esto, es porque es bueno. Ahora yo te voy a hacer la pregunta al revés. Porque no lo está haciendo un club de élite, ¿significa que no es bueno? De cara a que ayudes a los entrenadores que nos están viendo que tienen dudas, ¿no? Que se forman, porque me consta, se forman con Exos, pero luego me preguntan, tío, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque claro, mi club ya no, y entonces ya entra el miedo y de La repente duda. dicen, ¡buah! Vuelvo atrás, ¿no? Es Claro. decir, Vuelvo a mi zona de confort. Vuelvo a donde exacto, yo me... Mira, yo te voy a decir lo que veo. Muchos de los que se forman con Exos, con FMS, inclusive, por ejemplo, yo que he tomado muchas formaciones, te pasa por una cuestión natural quedarte en la zona de confort, que es lo que más resultado te da. Y ante el primer adebacle, ante el primer cuestionamiento, al no tener la experiencia, porque la experiencia siempre recordemos, vos venís teniendo una experiencia, si sí, hiciste Exos,
anterior a lo de Exos. Entonces, Sí, empezar a mechar eso es una cuestión muy paradigmática y muy existencial, decir, yo me la juego por esto y a veces no sé qué es lo que va a pasar. Hasta que vos vas a adquirir la experiencia, como la tenés vos, como la tengo yo, y decís, no, yo ya sé que es por acá. ¿Cuál es el mensaje? Es decir, no dudes, estudia mucho. Fíjate cómo ese sistema está basado en otras cosas, porque Exos inventó dos o tres cosas, no es que inventó todo. Y lo que hizo Exos fue, de vuelta, es como un chef, es poner los mejores, el mejor aceite del mundo, es como si, bueno, vamos a buscar el mejor jamón, yo sé que tengo que ir a España, no puedo ir a buscar en China el mejor jamón del mundo. sí, Entonces lo que hicieron fue buscando lo mejor del mundo, no son tontos, es una empresa privada, fueron actualizando cada vez más, se unieron con una empresa aún más privada y que la podría comprar así mañana que es Adidas, y empezaron a hacer un producto el cual ellos probaron y no van a vender la salsa mágica. Ahí lo que te queda es depositar confianza ciega en un principio. Pero si después sos inteligente, como hiciste vos, y empezás a estudiar, y a sí. estudiar, y a estudiar qué es lo que son cada uno de esos componentes y dónde fueron a buscarlos, vas a la esencia. Y ahí es donde vas a decir, listo, esto viene acá, y Mm. tengo cómo refutarlo. Porque el gran problema que pasa a veces es cuando te agarra un coach, te dice dos o tres preguntas, porque tiene más experiencia, inclusive hasta a veces que a un coach jovencito, un entrenador jovencito, un preparador físico, y vos te quedás así. Claro. Te agarra el entrenador del Liverpool y te da vuelta como manteca. Te agarra el cholo y te da vuelta como manteca. Entonces, digamos, la experiencia que vos tuviste en el Barcelona estuvo buenísima, porque ahí te enfrentás realmente a lo que pasa cuando se te planta alguien encima y te dice, che, para Oh, mí es esto. exacto, exacto, Y exacto. pará, Eso y te dice, fue. y lo venimos haciendo hace 20 años y ganamos 5 Champions League. Porque esa es la otra Sí. que te la tiran siempre. Te van a decir, hicimos esto y ganamos todo esto. ¿Vos qué me vas a aportar? La verdad que la gente, y esto, y por no centrar la conversación en mí, luego, como Sí, dices, te llamo y lo hablamos. sí. La gente no llegaba a entender la presión, mi equipo de trabajo sí, la presión personal que yo tuve al decir, ojo, son 8 jornadas de formación con gente respetando a todo el mundo, que Obvio. la misma presión tienes cuando voy a dar un curso en cualquier día en las formaciones que damos, pero cuando vas a un entorno como es un equipo de tan alto nivel, la exposición es global. Entonces, yo creo que el mensaje es el que tú has dado. No te quedes con lo que recibes de la formación, ¿no? Vete a la parte final del manual donde pone referencias, que es lo que yo hice. Es decir, a mí Exos me dio conocer a Litaf, me dio conocer a Craig Levinson, me dio conocer a Altis, me dio a conocer a otra serie de profesionales que no llegué no llegaría si no hubiera sido por qué hay detrás, ¿no? Que al final es esa formación donde tú y yo nos conocimos, ese onboarding de Exos, que fue cuando, mirad, ahora os vamos a enseñar lo que hay detrás, que es la gran riqueza. Pero al final Exos no deja de ser un sistema, que es la clave. FMS no deja de ser un sistema. DNS no dejan de ser sistemas de trabajo. Y ahí es donde da igual la camiseta que llevemos. Si no hay sistema, Se cae eso, dos segundos. No dura, no tiene durabilidad, no tiene longevidad. Si vos no tenés un sistema, automáticamente no tenés dónde agarrarte. Entonces, no tenés un networking. El sistema es un networking, así como hace Aldis, tiene un networking de trabajo. El sistema es un networking de trabajo, donde vos sabes de qué hilo podés tirar y cuántos hilos tenés para poder tirar y cómo esos hilos se entrelazan. Entonces, no es una sola cosa, que es como yo te digo, bueno, no es DNS solo, no es FMS solo, no, es cómo se integra con los otros y la magia está en el art of coaching, cómo nosotros podemos integrar eso. Por eso cuando vos podés ir a un club o puedo ir a un club, yo puedo decirte, sí, está perfecto lo que haces, pero te falta esto, esto y esto y esto. Y no es que vas a ganar más o menos, porque no te lo puedo decir. No puedo ser sobre de esa manera. Ahora, lo que sí te puedo decir que en edades tempranas te va a mejorar muchísimo y en edades superiores te va a mantener un jugador, como has visto. Hay jugadores de Barcelona, no voy a nombrar, pero vino aquí de mi ciudad y si saben que yo soy de Rosario, que antes no se lesionaba tanto. uh-huh, Si vos seguís entrenando siempre lo mismo con edades superiores, no esperes resultados diferentes. Lo que pasa se llama biología. Lo que uh-huh, pasa se llama algo normal. Entonces, ahí empezás a ver, bueno, ¿qué sistema puedo usar ahora para que mi jugador sea más durable? Costo-beneficio. Venga, Bueno, el otro punto. que conste que lo del jugador del Barcelona lo has dicho tú, ¿vale? Yo ni lo hemos Sí preparado que nada. A ver, nadie se tiene. yo te lo, no, yo te lo voy a decir, a mí me llamaron para comprar kit de FMS de la selección nacional, a pedido de, Qué bueno. y Ahí yo está. nunca, no, y te lo dejo ahí. Lo dejamos Yo no ahí. sabía, yo no sabía,
Claro, porque para que me llamen y no sabía que había usado eso, o habían estado usando eso, capaz que vos sabés mejor que yo, habían estado usando algo eso para un approach de una lesión. Ni me enteré, yo me enteré porque me pidieron kit y empecé a preguntar, ¿por qué me están pidiendo kits a mí? Eh, entonces, viste, no, yo soy el referente, obviamente, me llaman a mí para comprar kits, nosotros estamos en Sudamérica gestionando el copyright para poder desarrollar los kits, porque la verdad traer los kits de Estados Unidos te sale el doble, entonces ¡Jo! es carísimo. Es Claro, imagínate, carísimo. un kit que sale $189 te sale casi 500. Sí, Entonces, bueno, pasa eso, sí. entonces estoy viendo de generarlos y fabricarlos acá en Sudamérica en madera o en plástico como para salir. Kits de FMS. Están preguntando ahí. Que sí, son kits de FMS. A ver, FMS como herramienta valorativa se tiene que hacer con su kit. Cuando no haces el kit estás un poquito más limitado, ¿vale? Porque, pero sin más. Rodrigo, amigo, la verdad, joder, tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo. Hemos ido hablando, no he podido, cuando has estado por aquí, por España, no he podido, Ya, si Dios pero quiere, te voy a ir a visitar. Prometo este año, porque tengo muchos amigos allá, quedarme en España. El año pasado fue un año de muchos viajes para mí, muchísimos viajes. Calculá que casi voy 3 veces a Rusia. sí, porque Así, que de hecho estaba un español llevando a la gente de Exos, me parece. Eh, a mí me llevan, no, era una gente que se llama Eagle Performance o Eagle Sports, algo así, que son los representantes de SKLZ, Mm. los Ah, sí, representantes es de verdad, es verdad, es verdad. Pedalán, de la pistola, de Game Sí, Ready, y como allá está Adidas, el headquarters de Adidas está en Moscú, entonces se usa el partnership entre Adidas, esta empresa y Exos. Entonces el lugar es como el centro que armaron, bueno, el que armaron ahora en Alemania, en Herzog, es igual o más grande que el de Arizona. Y bueno, y el año pasado fue la primera vez que hice la formación en España, y la verdad que me quedé con ganas de quedarme más tiempo y recorrer un poco, pero bueno, ya si Dios quiere lo haremos nuevamente. sí, la verdad que sí, porque creo que además, independientemente de la camiseta que llevemos, creo que aportas Pero obvio, muchísimas cosas a nivel humano, que para mí es lo más importante a día de hoy, creo que es la calidad humana que ujú. destilas, compañero. Y nada, te voy a dejar ya, que descanses, que vuelvas un poco a descansar. No sé cómo estáis No, pasando por Argentina coronavirus. en realidad ahora me traje la computadora para programar para mañana, No, para qué los jugadores bueno. de rugby. Así que no Pues me puedo amigo, trabajar. Y acá la estamos pasando, veremos, nuestro sistema de salud está tratando de adaptarse a todo esto. Como todo, cuando no tenés un sistema y pasa esto, se complica. Cuando tenés sí, un buen sistema y una buena organización detrás, no solamente tener un sistema, es una buena organización detrás. eh, a ver, a nosotros nos pasó lo siguiente, en rugby nosotros teníamos todos un sistema, está perfecto como veníamos trabajando. Para que sepas, un coach amateur, que podría trabajarlo más bien, ya le dije a este coach, le digo, vos podés trabajarlo más bien en profesional. Él tiene programadas las 39 semanas ya, las 39 semanas de entrenamiento de la temporada. qué bueno, Antes de empezar, todo. La estructura de entrenamiento la tiene programada toda. qué bueno. Ir un paso Eh, por delante. sí. Entonces, cuando pasó esto, nosotros teníamos programado también la parte de performance. Lo único que tuvimos que hacer es adecuar, obviamente, porque no teníamos los elementos, era todo, algunos party weight, algunos con bandas, era adecuar. Y lo que estuvimos afinando hace 2 semanas, entonces prácticamente ahora lo que hago es ajusto lo que debería hacer un coach, ajusto variables. O sea, veo cargas y lo que hago son micro ajustes y listo, se termina. Entonces, ya tienen su ISD, tienen dos tipos de ISD o sistema energético para los que no saben, uno con peso corporal y uno para los que tienen más terreno en la casa. Si tenés un Sí, parque atrás, bueno, entonces tienen opción A, opción B. Día uno, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. qué bueno, qué Así, bueno. así trabajé este año y la verdad que rugby amateur, que podría haber dicho que no, porque es prácticamente ad honorem, eh, es profesional la estructura. Por eso te decía, a veces lo relaciono con la parte política. Cuando vos tenés una cabeza que es profesional, las cosas como pasan ahora, como el coronavirus, sí te va a hacer un cimbronazo, pero no es Sí, un terremoto que te tira todo abajo. sí. Nosotros lo hemos intentado explicar a mucha gente que ahora es el momento de empezar a pensar cómo cambiar cosas y reorganizarlas, no cuando levantemos la persiana y veamos a ver, ¿no? Que nos anticipemos a ese momento que tendremos mayor capacidad de reacción.
Rodrigo, totalmente. fortísimo Amigo, abrazo, compañero, para ti y para tu familia. Ha sido un placer enorme recordar viejas conversaciones. Ya sabes, aquí en España tienes un amigo para lo que necesites tú, Exos, ¿vos sigues estando en SFM. Valencia? Sigo estando en Valencia por Listo, muchos listo, no, años. así ya sé dónde tengo que ir cuando vuelo, por dónde paso. Ahí ya sabéis que Exos y FMS y SFMA tenéis allí un amigo para lo que necesitéis, para ayudaros a seguir creciendo, para seguir compartiendo con toda la gente, que al final, repito, no es una cuestión de camisetas, es una cuestión de esto que lo diga quien sea, pero que cada vez se hable más. Y te deseo un grandísimo día, Rodrigo, que pases un Gracias, feliz hermano. domingo. Un Gracias, abrazo, muchas hermano. gracias. Abrazo Hasta grande. luego. Nos Hasta vemos. luego. Bueno, chicos, no sé qué deciros. La verdad que me han venido muchísimos recuerdos a la cabeza, muchísimos recuerdos de esta camiseta, que son cosas que no se pueden olvidar. Muy complejo, ver esta camiseta por España. Y nada, creo que ha soltado grandísimas perlas. Ha sido maravilloso la charla con Rodrigo. Ya os dije que como ser humano es que no, es que no tiene, o sea, vamos a ver, para mí es una comparativa increíble lo que ha sido. Y no me voy a despedir de vosotros sin leeros una frase que he sacado esta mañana de un libro que ahora tengo eh, más tiempo para poder leer, o sea, fijaros, tengo más tiempo para poder leer después de todo lo que estamos haciendo. Es de este libro, ¿vale? Es de Dynamic of Skill Acquisition, de Kate Davis, Chris Button y Simon Bennett. Kate Davis es uno de los grandes en cuanto al Constellate Approach, ¿vale? Y voy a buscar la frase, vale, es aquí, vale. La frase está en el libro, en la página 8 del prefacio, ¿vale? Referencian a Michaels en 1998 y dice así: la historia de incluso un simple movimiento tiene capítulos musculares, neurales, intencionales, mecánicos e informacionales. ¿Qué significa? Significa que tenemos que entender un proceso que va desde el movimiento más simple hasta el movimiento más complejo como la suma y adición de información, la suma y adición de intención y no solo de componentes mecánicos, ¿vale? Para mí es lo que está marcando la diferencia en ese Constraint-led approach, ¿vale? Y hay otra frase, ya voy a terminar aquí, que dice: los practicantes del movimiento en diferentes actividades físicas, se refiere a los atletas como practicantes de movimiento, ¿vale? Entienden que los aprendientes, learners, vamos a decir, no quiero decir alumnos, pero bueno, las personas más habilidosas en el aprendizaje del movimiento son capaces de, y me quedo solo con una primera fase, producir patrones funcionales, eficientes y efectivos que además parecen suaves, ligeros y sin esfuerzo, ¿vale? Quedaos con eso. Cuando os pregunten muchas veces qué es eso de la calidad de movimiento, cómo cuantificas la calidad de movimiento, quedaros con eso. Funcional, efectivo, eficiente, bonito y casi sin esfuerzo. Eso es la mejora de la calidad de movimiento y eso lo tenemos que traducir. Ha sido una charla preciosa. Mirad, me está escribiendo Rodri. Es que siempre es un placer hablar contigo. Es un placer siempre hablar con la gente de Exos, los buenos amigos que tengo allí, que sigo considerándoles amigos. Y es un placer. Chicos, pues nada más. Nos vemos ya mañana. Hoy ya publicamos muchas sorpresas. Madre mía, la de cosas que vamos a publicar en redes de Qualis. Las 3E, ¿verdad? Eficiencia, eficaz y estético. Evolutivo también. Es que es una maravilla todo eso. Raki, muchísimas gracias por tu aporte. Nos vemos, chicos. Os deseamos un gran domingo a todos. Hoy, como domingo, estaremos trabajando algunos en la grabación de los minicursos, en la grabación de las charlas. Otros esperamos que podáis tener un ratito con la familia, dedicaros también a vosotros para leer. Es un buen libro este, ya os lo digo, y tiene cosas muy interesantes. Os mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar un domingo con nosotros. Seguimos cuarentena activa. No podrán con nosotros. Hasta luego.